Pues bienvenidos a todos un domingo más a la Casa del Señor. Hoy nos gustaría dar una especial bienvenida a mi familia de Alicante, de Elche y de Murcia, que nos viene a visitar, y también a Dani Campamor, que ha venido de visita también este domingo. Luego tendremos una oportunidad de saludarles después del culto. Nos gustaría empezar leyendo el Salmo 73, de los versículos 25 al 28, y me gustaría que prestásemos especial atención y los hagamos nuestros en el día de hoy. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Pues os animo a que atesoremos estas palabras y las hagamos nuestras en el día de hoy, y que puestos en pie alabemos a nuestro Dios. Acércame a ti, no me dejes ir, me rindo ante ti, Señor. Dices que tu amigo soy, anhelo más de ti. Nadie como tú puede llenar mi vida así, rodeándome con tanto amor. Guíame, Señor, siempre hacia ti. Amarte a ti es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí. Acércame a ti, no me dejes ir, me rindo ante ti, Señor. Dices que tu amigo soy, anhelo
guíame, Señor, siempre hacia ti. Amarte a ti es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí, amarte a ti. Es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí, amarte, oh Dios. Es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí, con tu presencia en mí, con tu presencia en mí. Vamos a orar. Señor y Dios Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, que es santo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor. Gracias porque te amamos, Señor. No comparado al amor que tú sí nos tienes, Señor, que es infinito, Señor, pero nos permites, Señor, que te amemos, Señor, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, Señor. Gracias, Señor, haz que hoy, Señor, como aquí, Señor, en cualquier sitio de esta tierra, Señor, suban a ti todas estas alabanzas, Señor, toda esta adoración, Señor, como olor fragante, Señor. Gracias, Señor, porque tú te mueves, Señor, entre tu pueblo, Señor, en toda la tierra. Bendito eres tú, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco
como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Tu fidelidad sigue acompañándome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue acompañándome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa
fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he mandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Pues ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en las manos del Señor en oración primero. Señor, que queremos darte gracias, Señor, por tu providencia, por todo lo que provees para nuestras familias, para nuestros hogares, pero no solo en las finanzas, sino porque tú nos provees de tu cuidado, de tu misericordia, Señor, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y te pedimos que aceptes estas ofrendas de una manera grata para ti, Señor, para que sean utilizadas conforme a tu voluntad, para el bien de tu propósito y de tu iglesia, Señor. Y para que seas alabado, Señor, en todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Dulce refugio en
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Podemos tomar asiento. En ese mismo espíritu de adoración al Señor vamos a orar por el ministerio de la palabra en esta ocasión, por la predicación. Que el Señor sea quien nos dirija, su espíritu nos instruya una vez más. Que nos has regalado. Gracias por habernos traído hasta aquí, Señor, y como dice la canción, venimos cansados y agotados del camino, Señor, y tenemos hambre y sed de tu palabra. Y estamos aquí para recibirla, Señor, y que ésta crezca en un campo verde, Señor, regado por tu amor, por tu misericordia, sin las cuales, Señor, no podríamos levantarnos cada mañana. Gracias, Señor, por toda tu provisión, por todo tu amor, por toda misericordia, Señor. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Se cuenta que en los inicios de la historia de la aviación había un fenómeno muy temido por los pilotos novatos llamado desorientación espacial. Ocurría cuando un avión entraba en una tormenta o en una noche completamente cerrada. Al perder de vista el horizonte físico, el piloto empezaba a cavilar en su mente y esa mente empezaba a engañarlo, ¿verdad? Sus ojos le decían que el avión estaba nivelado, pero en realidad quizá estaba cayendo en picada, o sentía que estaba girando a la derecha y en realidad estaba virando hacia a la izquierda. En definitiva, el miedo y la adrenalina nublaban por completo su juicio. Y hubo un caso famoso de un piloto que quedó atrapado en una tormenta severa sobre las montañas. La turbulencia, pensemos, sacudía la aeronave, la lluvia golpeaba el parabrisas, el pánico se apoderó de él. Desesperado, el piloto empezó a maniobrar bruscamente basándose en lo que él sentía que era correcto. Estaba a punto de estrellarse, obviamente. En ese momento de terror, una voz tranquila e imperturbable rompió el caos a través de la radio. Era el controlador aéreo desde la torre de control, quien estaba viendo todo a través del radar. El controlador le dijo tranquilo: vuelo 24, sé que no se ve nada y sé que tiene miedo, pero deje de confiar en sus ojos y en sus sentimientos. Escuche mi voz y mire sus instrumentos. Yo tengo el mapa completo. El piloto tuvo que tomar una decisión de vida o de muerte, o seguir gobernando el avión bajo su propio pánico, o rendir el control a la voz que le hablaba desde lo alto, desde la torre. Decidió obedecer. Minutos después el avión
salió ileso de la tormenta. Esto nos lleva a preguntarnos hoy, ¿a qué voz le estoy haciendo caso en medio de mis crisis, de mis conflictos? ¿A quién escuchamos cuando vienen de forma sorpresiva tiempos difíciles, complicados? ¿A la voz de nuestros temores o a la voz de nuestro Señor, quien realmente tiene el mapa completo? Hace más de 2000 años, en el mar de Galilea, los discípulos vivieron algo muy parecido a lo de la anécdota de este piloto. Momentos de pánico y momentos de ceguera. Vamos a leer en nuestro texto de hoy, en Juan 6, 16 al 21, y escuchamos el mensaje de Dios para nuestras vidas cuando batallamos en las tempestades de la vida, ¿verdad? Juan 6, 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 5, 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Observamos en este hermoso y precioso texto, creo también conocido, una situación realmente peligrosa. En primer lugar, la escena que nos narra el Evangelio de Juan, junto con los Evangelios de Marcos y de Mateo, sin duda es una escena intrigante, amenazante y peligrosa, ¿verdad? El hecho que se mencione el anochecer como punto de partida de esta historia, el descenso al mar de los discípulos en una barca, la oscuridad que se va apoderando del ambiente, el viento que sopla con fuerza y les es contrario, así como la soledad que experimentaban por causa de la ausencia de Jesús, en unas aguas que además poco a poco se iban tornando cada vez más violentas y agitándose. Dejan ver una imagen, hermanos, metafórica, también simbólica, que es típica en las Escrituras. Se trata del caos, de las potencias del mal que se ciernen sobre la vida del individuo y en particular del creyente de 1001 maneras. En el Salmo 107, el salmista igualmente hace uso de esta imagen, hablando de los conflictos, batallas espirituales que enfrenta, así como la feliz resolución final. Versículo 23 del Salmo 107. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Los discípulos en nuestra historia, hermanos, han remado por toda la noche sin conseguir mucho en su lucha contra la tempestad que usualmente se levantaba en el mar de Galilea. Como sabemos, un mar que estaba como 200 metros bajo el nivel del mar, entre montañas, rodeado de cumbres. Vientos furiosos se desataban de repente y azotaban a las embarcaciones, poniendo en peligro a los más experimentados navegantes, igualmente quizá ingenuos y confiados. Pensábamos que se tratan de, como digo, experimentados en ese oficio de pescadores, estaban curtidos en la práctica del mar, conocían además el terreno al dedillo, pero nos muestra el texto la profunda inutilidad de las fuerzas humanas para sobreponerse a los conflictos y a las tormentas que surgen de repente en la travesía. Una que estaban realizando, como hemos leído en el texto, hacia ese importante pueblo pesquero de Capernaum. Y yo me preguntaba delante del texto, hermanos, ¿en cuántas ocasiones nosotros mismos pensamos que podemos controlar, que podemos hacer frente a la crisis
tormentas de la vida, batallas de la fe, conflictos espirituales o cualquier otro reto que nos sobrepasa humanamente. En cuántas ocasiones tratamos de apoyarnos en nuestros propios sentidos, en nuestros propios recursos, en nuestras fuerzas, para al final terminar frustrados, agotados y sin haber conseguido la victoria deseada. ¿Cuántas veces, como aquellos 12, remamos y remamos toda la noche, ¿verdad?, sin orientarnos en la oscuridad y sin avanzar apenas en el camino de la vida, de la fe? Ahora observamos en segundo lugar un misterioso personaje que se acerca. Hemos leído el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o 5 o 6 kilómetros, ¿verdad? Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tras esos kilómetros, durante toda la noche de fatigosa travesía, nos dice de forma sucinta Juan, sin dar mayor detalle, que aquellos marineros vieron a Jesús venir hacia ellos y tuvieron miedo. Hay que ir a los demás evangelios para averiguar que realmente no conocieron a Jesús, quien estaba caminando sobre el mar de forma milagrosa hacia ellos, sino que pensaron nada más y nada menos que se trataba de un fantasma. La creencia en los fantasmas y en los espíritus era común en el pueblo judío, que habían heredado algunas de las ideas de pueblos griegos y persas. Así que lo primero que piensan aquellos discípulos al divisar a Jesús caminando sobre el mar entre las 3 y las 6, imagínatelo, entre las 3 y las 6 de la madrugada, confundidos, desorientados, ciegos e incrédulos, faltos de fe, viene hacia nosotros un fantasma. Vemos en los evangelios, lógicamente, que el terror se apoderó de ellos. ¿Y de qué manera? De sus mentes, de sus emociones. Tanto es así que, totalmente con el vello erizado, gritaron paralizados de miedo. Y no nos extrañaría que se hubiera oído el grito alrededor de los pueblos cercanos al mar de Galilea. Podemos casi imaginarnos, ¿verdad?, la pintoresca y la dramática escena. Yo creo que a nosotros nos hubiese pasado exactamente lo mismo, ¿verdad? Hubiéramos terminado en semejantes circunstancias con un grito de terror ante este personaje que no sabemos, que viene andando sobre el mar de forma milagrosa, inimaginable, y que no reconocemos en la oscuridad de la noche. El miedo, sin duda, es una experiencia universal que todos conocemos, creo, más o menos de cerca. Había un filósofo del siglo XVII que escribió una frase terrible que quizá muchos podrían repetir. Decía: el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y mi miedo. Otro experto en el tema afirmaba: el temor ha sido la pesadilla de mi vida. Ha sido la pesadilla de mi vida. Y un filósofo cristiano danés, Søren Kierkegaard, hablaba que la ansiedad, el temor, el miedo era la enfermedad mortal. Cuando habla de la enfermedad mortal en sus estudios, en sus libros. El poder del miedo no solamente afecta a los individuos, afecta también a las sociedades. La angustia, la ansiedad, el temor revelan nuestra vulnerabilidad y fragilidad como seres humanos. El miedo aturde el entendimiento, nos paraliza el movimiento y nos ciega, impidiéndonos ver tantas veces la realidad de lo que tenemos delante. El miedo literalmente esclaviza a multitud de personas. Es muy interesante leer la Biblia y comprobar cómo desde la caída del ser humano en el pecado, el miedo aparece en la escena, en la historia de la revelación bíblica, en la historia de la humanidad. Y recordaba las palabras de Adán dirigidas a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O la conocida experiencia del profeta: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Me preguntaba de nuevo, cuando el miedo nos visita, que lo hace, ¿qué voz escuchamos? Cuando la ansiedad y el temor desean apoderarse de nuestros pensamientos, ¿qué curso de acción tomamos? Cuando parece que nuestros sentidos nos engañan y nos llevan a la confusión, o peor todavía, a la incredulidad,
¿Cómo salimos de esa situación, hermanos? ¿Cuál es la clave del triunfo, verdad? Sobre el temor, sobre la ansiedad, el miedo, y cuál es la clave del cultivo de la valentía, del coraje, sea cual sea la circunstancia que vivamos. Pues observamos, en tercer lugar, una voz tranquilizadora e inconfundible. Leemos en el versículo 20, quizá, mirad, una de las afirmaciones más apaciguadoras, ¿verdad?, y llenas de esperanza de parte de Jesús a los suyos. Yo soy. No temáis. Yo soy. No temáis. Me uno a aquellos que al comentar este texto, hermanos, afirman la importancia y peso teológico del mismo. La afirmación de Jesús no es una casual, como no, se trata de yo que estoy aquí, Jesús, no es una informal, ¿verdad? Nos remite de lleno al texto del Éxodo 3 y a la revelación del nombre sagrado de Dios a Moisés. Le llaman el tetragramaton Yahvé. Recordamos el texto un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, en Éxodo 3. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza ardía, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la llama, desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Y ahí Dios le da la comisión de ir y liberar al pueblo. Voy pues a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto de Egipto los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me rendiréis culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de nuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo cuando me pregunten, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Jesús estaba revelando ni más ni menos a los suyos su divinidad, su deidad, su autoridad, su nombre, su eternidad, que Él era Dios, Jesús es el Señor. Y que además estaba cercano a ellos, fuera cual fuera la circunstancia, les acompañaba, les guiaba con poder de lo alto, les protegía, les amparaba, les fortalecía el corazón, les liberaba de sus angustias y les exhortaba por ello a no temer. Y así es que lo encontramos en toda la Sagrada Escritura. Estas mismas palabras al Señor a los suyos. Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Conocido Salmo 23:4, aun si voy por valles oscuros y tenebrosos, no tengo miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, exclamaba el salmista. O primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor.
Jesús mismo y su evangelio, hermanos, el mensaje cristiano tiene una fuerza sin igual en la vida del creyente, de aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. No solamente nos libera del miedo, hermanos, del temor, de la ansiedad del Señor, sino que además nos llena, nos dota de valentía y coraje santos, de fortaleza y audacia cristiana en nuestro cotidiano vivir, sean cuales sean las circunstancias que podamos estar, hermanos, atravesando. Un escritor de un libro titulado, pequeño libro, Valentía, cómo el Evangelio crea fortaleza cristiana, dice: la valentía es un hábito del corazón y de la mente que supera el miedo aferrándose o esforzándose por lo que es bueno frente a las dificultades, el dolor y el peligro. Estos dos elementos, la recompensa o el bien y el peligro o el mal, están presentes en todas las formas de la valentía. La valentía bíblica significa aferrarse al bien eterno y buscarlo frente a todos los peligros terrenales, con la confianza de que hemos sido liberados del mayor peligro eterno. Recordaba aquí las palabras del salmista que antes hemos entonado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me guardará en su morada. Al amparo de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Amén. ¡Qué victoria la nuestra! Alabado sea el Señor, hermanos. Alabado al Señor, que nos guía felizmente a buen puerto. Como digo, en último lugar, 21, versículo 21. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El Evangelio de Mateo, especialmente, también el de Marcos, agrega bastantes detalles en esta narración conocida de la historia, ¿verdad? Nos cuenta que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Añade Mateo el episodio con Simón Pedro, ¿recordáis? Andando sobre las aguas, la observación de Jesús sobre su falta de fe. Igualmente relatan que finalmente, maravillados los discípulos, se postran delante de Jesús, confesando que verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo que aquí nos interesa, hermanos, lo que destaca Juan, simplemente en pocas palabras, es, entendemos, ¿no?, esa paz, esa alegría que los discípulos experimentaron al tener a Jesús a bordo de la barca y cómo llegaron inmediatamente, con seguridad y con bien, a su destino. Y es así en la vida cristiana, no podemos dudarlo. Es así en la existencia cristiana. Cuando Cristo preside, hermanos, y acompaña cada jornada de nuestro existir, cuando contamos con su presencia y confiados, dejamos todo el trayecto en sus benditas manos, en sus poderosas manos. Él nos guía entonces de forma segura y feliz a buen puerto. Como reza la estrofa de un himno que se titula Cuando sopla la airada tempestad, en las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Alabado sea el Señor, hermanos. Estamos entonces ante la quinta señal que realiza Jesús, esta vez solamente ante sus discípulos, ese control milagroso, soberano de Jesús sobre la naturaleza, se muestra en esa caminata sobre el mar, ¿verdad?, y en ese apaciguamiento del viento tempestuoso.
una rotunda afirmación de que Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y meditando ya al final, ¿cuántas veces en nuestra vida, verdad, experimentamos peligros que nos amenazan? Ese temor paralizante que experimentaron aquellos discípulos hace 2000 años, en la oscuridad creciente, en los vientos tempestuosos, son los nuestros, ¿verdad? Las tormentas no faltan en la vida, hermanos. Pueden ser muchas, de variada intensidad y violencia. La oscuridad en ocasiones está bien presente. No estamos exentos. La vida cristiana no es una vida exenta de los peligros, de las tentaciones, cuando descendemos como aquellos marineros al agitado mar de estos tiempos. Las fuerzas del mal también son un oponente constante frente a la Iglesia y para los cristianos. Recordaba el texto, simplemente leo algunos versículos de Efesios 6. El apóstol Pablo, a la Iglesia: solo me resta desear que os mantengáis firmes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilizad todas las armas que Dios os proporciona y así haréis frente con éxito a la estratagema del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo, dice esta versión, supraterreno. Por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona a fin de que podáis manteneros firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades. Me gusta, sin ceder un palmo de terreno. Tal como hemos observado hoy, queridos hermanos, en nuestro texto, hermoso texto de Juan 6, 16, nos hemos encontrado, hemos observado una situación verdaderamente peligrosa, a la vez que desde luego intrigante, amenazante, un misterioso personaje que se acerca, pero sobre todo una voz inconfundible y tranquilizadora: yo soy. No temáis. Esa voz que debemos escuchar cada uno, cada día en nuestra jornada, en nuestras pruebas, tentaciones, en nuestras aflicciones. El Señor te dice: yo soy. No temas. Y así llegaremos feliz a buen puerto, hermanos, de forma feliz. En definitiva, encontramos aquí un llamado a confiar plenamente en nuestro Señor, a depositar nuestra vida enteramente en sus manos poderosas. Que Él sea nuestro dueño, que Él sea el Dios soberano que tiene el mapa completo, recordamos, y controla aún nuestras circunstancias. Que su presencia nos fortalezca, queridos hermanos. Sea cual sea la travesía, que en su voluntad, en su soberanía, tengamos que atravesar, recordando siempre a Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas mucho más, incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. A Él, Señor, hermanos, en Cristo, a Él la gloria en Cristo y en la Iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. El Señor bendiga, hermanos, su palabra en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos y te agradecemos. Tu palabra es ampliamente consoladora, fortalecedora, Señor. ¿Cómo nos hablas a través de la misma, Señor? Ciertamente que experimentamos las tempestades de esta vida, las tormentas, Señor, los vientos huracanados. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, cada familia, incluso cada hogar. Señor, cuántas cosas enfrentamos a lo largo de la jornada. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano, que vienes a fortalecernos, que nos acompañas con tu presencia, que nos bendices, Señor, desde lo alto con tu poder y autoridad. Gracias por tus palabras. Yo soy.
no temas. Señor, no temeremos. Y en el nombre de Jesús nos levantaremos y daremos testimonio de tu cruz, de tu resurrección, de tu exaltación, de tu victoria, que es nuestra victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonamos un cántico, hermanos, de alabanza al Señor, un cántico que precisamente dice: como esté mi corazón, esté bien, esté menos bien, yo te alabo, porque tú eres Dios. Este es el mensaje del cántico: tú eres Dios. Puestos en pie, hermanos. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte, débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Y leemos, para terminar, la conocida bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Podemos tomar asiento.